voy a hacer quemar porque, mire, para que escuchen bien la voz. Vamos a hacer lo que es la práctica de control de presión de manera automática y de manera manual. Entonces primero tenemos que entender el lazo de control. Aquí tenemos el tanque K102, que es el del agua caliente, que es el que se encuentra acá. La planta tiene muchos instrumentos que se pueden apreciar, pero para el lazo de presión solamente necesitamos reconocer esto que está señalado acá en el tablero. Entonces tenemos el tanque, ¿listo? Pero por acá viene un compresor, ¿cierto? Que nos genera aire comprimido. ¿Cuál es el compresor? ¿Lo pueden ver allá? ¿Sí? Ahí está el compresor. Luego viene del compresor, nos manda aire comprimido que va a ingresar por esta línea. Viene por acá, entonces va a ingresar por esta válvula, entonces la vamos a abrir para que el aire pueda ingresar. El aire por donde va a ingresar es regulado por medio de esta válvula, que es la PCB 102. ¿Listo? De esa manera el aire va a ingresar. Pero miramos bien. Vienen por la válvulita. No, calma que es por esto. Por aquí entra el aire. Por aquí entra el aire al tanque. ¿Listo? Entonces, es lo que vemos acá en el diagrama. Espera que se me quedaron los marcadores. Entonces el diagrama está así, entonces quiere decir que, digamos, el aire va a ingresar acá. ¿Listo? El aire comprimido. Entonces recuerda que por aquí va a entrar el aire comprimido, porque viene el compresor. ¿Qué otro elemento aquí aparece? Aquí aparece un PT que vendría siendo un transmisor de presión, que sería este señor. PT 102, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él mide la presión dentro del tanque y esa información la lleva por medio del transmisor hasta el controlador que se encuentra aquí adentro. Entonces, el controlador está aquí adentro. Y ese vendría siendo el controlador. En este caso, pues, es un PLC que vendría siendo un controlador lógico programable, PLC, donde tiene varios módulos. Entonces aquí tiene un módulo para presión, para temperatura, para la que uno requiera. ¿Listo? Entonces digamos que ahí está el cerebro del lazo de control. Entonces, ¿qué vendría siendo representado acá como PC o controlador de presión? En realidad sería un módulo del PLC. PLC que vendría siendo programador lógico, ¿cómo es? Controlador lógico programable. Entonces, una vez que el controlador compara con el set point que el operador de la planta le da, el set point, digamos que yo quiero tener la presión dentro del tanque, un ejemplo, 8 PSI. Ese vendría siendo mi set point. Entonces, si la presión en un momento dado es menor que 8, entonces el controlador va a tomar la decisión de mantener la válvula abierta para que siga ingresando más aire. Si la presión, por el contrario, va a subir más de 9, entonces el controlador le va a dar la orden a la válvula de control de que se cierre para que a medida que el aire que está dentro del tanque se pierda, pues la presión empiece a bajar hasta que llegue al set point. Aquí está representado ¿El verde? el negro. Bueno, aquí hay una salida, ¿cierto?, de aire por medio de esta válvula que es la GB
103. Acércate ahí para que se vea. La GB 103. Entonces aquí tenemos la válvula donde la podemos manipular de manera manual. Entonces por ahí se va a perder el aire. Entonces esa sería, pues, digamos que la fuga del aire. Bueno, ¿cómo es este proceso? Aquí está representado en la gráfica. Inicialmente la presión es de 0. Si el tanque pues no se ha hecho la práctica. Está en 0, entonces a medida que digamos el aire va ingresando al tanque, entonces la presión empieza a aumentar dentro del tanque. Llega un momento que se pasa del set point. ¿Listo? Después entonces el controlador le va a decir a la válvula, ¿sabe qué? Ciérrese. Entonces ábrase. Perdón. Voy a repetir. Sí, sí. Va a haber un momento, bueno, iniciando la arrancada del control de presión, el tanque inicialmente tiene una presión de 0, pero a medida que pasa el tiempo, pues el tanque va a empezar a ganar presión, hasta que llega al set point, pero inclusive se pasa, porque el controlador va haciendo una prueba y error para llegar a la presión que decíamos que es la del set point. Entonces, en un momento dado, la presión va a ser superior a digamos, en este caso, el ejemplo que yo diera 8 P6. Sí, diría 8 punto algo. Listo. Y entonces, luego, a prueba y error, entonces él le da la orden a esta válvula de que se cierre. Entonces, por eso, en algún momento, la presión inclusive va a bajar nuevamente de 8. Entonces va a estar oscilando así, oscilando, hasta que se alcanza el set point, que sería a partir de ese punto. Entonces, de aquí para allá, la presión del tanque es igual a la presión deseada o la presión del set point. Entonces, ahí está todo bien. Entonces, fíjense que todo este tiempo es el tiempo de arranque de la planta, todo este tiempo que está acá. Este sería un tiempo de arranque. Entonces, mientras que estabilizamos la planta, en el valor de set point se llama tiempo de arranque. Luego, entonces, la planta puede trabajar así por minutos, por horas, a la presión deseada. Pero puede que en algún momento haya una perturbación en el sistema. Entonces, cuando hay una perturbación, la presión se va a caer. Entonces, ¿qué sucede cuando la presión se cae? Entonces, este tanque, el sensor manda la información al controlador, el controlador compara con el set point y dice, uy, no, la presión está muy baja, hay que abrir la válvula. Entonces, esta válvula se va a abrir para que ingrese más aire y entonces de esa manera se pueda compensar la pérdida. Entonces, nuevamente va a empezar a oscilar, abriendo y cerrando la válvula hasta que nuevamente la presión del proceso es la misma presión del set point. Entonces sería la gráfica, esto es el tiempo y esa sería la presión en P6. Eventualmente pues pueden haber nuevas perturbaciones, por ejemplo en este caso esto fue por una caída de presión, pero puede suceder que a partir de ese punto haya una subida de presión. Entonces nuevamente hacen oscilaciones y hasta que nuevamente se alcance el set point deseado. Entonces vamos a ponerlo así, listo. Entonces vamos a arrancar la planta. Entonces, como vamos a hacer control de presión, entonces primero que todo tenemos que procurar dejar el tanque completamente aislado, que no hayan pérdidas de aire por ningún lado. Entonces, primero arrancamos con esta válvula acá, que es la válvula BV101. Aquí está cerrada porque está perpendicular a la tubería. También esta válvula tiene que estar cerrada. Ahí está cerrada porque no estuviera botando líquido. Esta es la BV103. ¿Qué otra válvula nos vamos a encontrar por acá por el camino? Bueno, ya aquí está cerrado esto. Aquí otra salida tiene el tanque. Aquí el tanque tiene una salida, entonces esta válvula tiene que estar cerrada. Pero por acá también se divide. Entonces vamos a buscar el camino. Entonces sigue por acá, entra el intercambiador, sale. Y por acá sigue llegando. Entonces esta válvula tiene que estar cerrada. Esta es una electroválvula on-off. Y pues ella está por defecto cerrada. ¿Listo? También puede coger por acá el aire, entonces esta válvula debería estar cerrada. Entonces la voy a cerrar. ¿Listo? Voy a rectificar el lazo nuevamente. Entonces voy a abrirme por acá. Tengo dos caminos, esta ya está cerrada, entonces seguimos por acá
No confundirse con esta tubería, que eso es otra cosa. Entra por acá, sale por acá y luego entonces llega acá. Ah, no, aquí está una válvula que está acá. Esa válvula está cerrada por defecto. Entonces vamos a omitir eso que yo dije acá, Ok. porque ya aquí queda cerrada. Esa es la que cierra todo. Entonces dejemos esta abierta como está. Entonces ya esta cierra automáticamente. Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos esta otra válvula, que es la válvula GB103, debe estar abierta, pero vamos a dejarla abierta un poquitico para que haya una perturbación, salida de aire, pero que sea mínima. Tenemos acá la GB101, ¿se alcanza a ver aquí? La GB101. Esa válvula debe estar cerrada, listo. Y de esa manera pues el tanque va quedando aislado completamente para que el aire no se escape. Entonces ya está cerrada, no hay que apretar las duras, simplemente cerrar normal. Miremos qué otras salidas tiene el tanque. Miramos por acá, por esta parte para que alcance a detallar. Ok. Y el tanque aquí tiene, digamos, cuando se le hace el drenaje, entonces esta válvula debe estar siempre cerrada, si no pues también se nos iría el agua, pero para que verificar, la BV102 debe estar cerrada. De esa manera, creo que ya todas las salidas del tanque la hemos analizado. Falta esta, que también es otra salida donde se podría coger. Entonces, aquí se va a encontrar con esta válvula. Ahorita le tomamos la cámara que debe estar también cerrada, pero entonces eso automáticamente lo hace el sistema. Y ya vemos que el tanque no tiene más salidas ni más entradas, entonces creo que ya el aire no se nos va a escapar. Le enfoca la válvula aquella ahorita por el otro lado, para que no se te vaya a olvidar. Es- Es este. Ahí está. Listo, ya. Entonces, ahí creo que ya quedó el tanque completamente aislado. Ah, también hay que verificar que la tapa pues esté puesta, porque no podemos hacer la práctica, ¿no? Ya está puesta. Esto es prohibido abrirlo cuando se está haciendo la práctica de presión, por el peligro que representa la presión. Bomba. Por seguridad, la válvula GV107 también debe estar abierta, ¿cierto? ¿Por qué debe estar abierta? Por si alguna razón, digamos, por si alguna razón, todas esas entradas, todas esas salidas, pues de alguna manera el aire se me escape, entonces el aire me va a llegar a este tanque. Entonces debe estar abierta para que este tanque no se llegue a presionar. Por si alguna razón alguna persona quisiera abrir esta tapa y tiene presión, entonces se nos va a salir disparada y eso es un peligro que tenemos acá. La presión hay que tenerle mucho cuidado, entonces por eso esta válvula debe estar completamente abierta. Porque además pues aquí no tenemos ningún indicador ni medidor de presión para este tanque, como si lo tenemos acá. Entonces, aquí tenemos un PI, que sería un indicador de presión, que básicamente es un manómetro, que me permite leer la presión independientemente de este transmisor de presión, que también me permite leer la presión aquí en el punto. Pero pues digamos que tenemos que tener, tenemos acá un instrumento adicional para tener una medida redundante de la presión, y en caso de que este instrumento falle, pues este que es más robusto pues siempre va a estar funcionando. Entonces no nos podemos confiar solamente en la lectura de este, sino tenemos que también verificar este. Listo, una vez hecho eso, nos falta terminar el recorrido de las válvulas. Empecemos con el lazo de aire. ¿Listo? Vamos con la línea de aire, perdón. Entonces, aquí encontramos el compresor. El compresor pues va a tener esta válvula cerrada siempre, y esta pues la vamos a abrir. ¿Listo? Listo, pero antes de abrirla hay que hacerle una purga a este compresor. Esta purga se le hace una válvula que encontramos acá en la parte inferior, se abre para que pueda salir todo el óxido, todo el polvo y todo el agua que coge del aire. Listo, como el compresor tiene presión ahorita, entonces nos saldría mucha bulla, mucho ruido, entonces no lo voy a abrir. ¿Por qué razón? Porque eso tiene que uno tener protectores para oídos para poder manipular esto. Tiene que tener protector de oídos, ¿listo? Entonces no voy a hacer la purga ahorita.
Sin embargo, entonces, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a abrir la válvula esta, como dije. Es un poquito duro, pero entonces hay que hacerlo con seguridad. Continuamos por acá. Esta válvula debe estar abierta. ¿Listo? Ya está abierta en este caso, lo dejamos ahí. Continuamos por acá al inicio de la planta. Verificamos nuevamente que esta válvula está abierta, porque esta es la entrada del aire. ¿Listo? Esto ya está abierta. Esto ya le damos un mirar ahorita, pero es para que así se debería hacer la secuencia, en ese orden. Volvemos acá a la del compresor. Este compresor normalmente debe estar siempre conectado, porque cada vez que lo desconectamos, pues podemos seguir dañando la conexión. ¿Listo? Vamos entonces a la caja de eléctrica principal. Aquí vamos a activar el breaker que dice compresor C101. ¿Está, no? Venimos acá. Antes de prender este compresor, que se prende desde acá, desde el botón negro, dice Start, es para prender, y el botón rojo Stop para apagarlo. Hay que verificar que no haya ningún objeto que pueda afectar aquí esta polea. ¿Sí? Entonces, que ningún objeto, las mujeres que tengan cabello largo tienen que recogérselo por seguridad. Entonces, vamos a prenderlo desde acá y luego, finalmente, desde el botón verde. Listo, miremos acá. Aquí tenemos el manómetro que nos indica la presión dentro del compresor. Normalmente cuando el compresor está con cero presión, pues él va a empezar a aumentar la presión 50, 100, hasta 150 psi. Cuando llegue a 150 psi, ¿qué sucede? El compresor se apaga. Y entonces, como estamos usando el aire en la planta, entonces, ¿qué va a suceder? La presión va a empezar a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, hasta que llegue a 100. Cuando llegue a 100 psi, el compresor nuevamente se prende. Nuevamente coge presión, 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 hasta 150 y el compresor se va a apagar. Entonces, el compresor se está prendiendo y apagando, digamos, cada cierto tiempo, a medida que vamos gastando el aire en la planta. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, hacer la purga. Se recomienda hacerla acá en el fondo, inclusive aquí también en la tubería. ¿Cómo sería la purga acá en la tubería? Sería soltándolo desde acá. Acá se abre la... ¿Listo? Pero no lo vamos a hacer ahorita en esa parte, solamente lo vamos a dejar indicado. El compresor puede tener ruido por la vibración que va generando, entonces lo que se recomienda es ajustar estas arandelas que están acá para que el compresor no vibre tanto, porque se puede dañar la hélice del motor. Listo, entonces continuamos. Vamos a prender entonces la planta, pero antes de prenderla, pues como en este ambiente entran varias personas, entonces de pronto alguno lo haya modificado, entonces hay que tener en cuenta que debe estar en off y el paro de emergencia debe estar activado antes de manipularlo. En este caso está activado porque el botón está comprimido, ¿sí? O está hundido. Verificamos aquí también que esté apagado. Entonces en este caso está apagado, digamos la caja principal, ¿listo? O el tablero principal de control está apagado, entonces está en cero, apagado. Continuamos acá a esta caja. Ahora, como confirmamos que todo está ok, entonces lo que tenemos que hacer aquí es simplemente encender. Aquí se va a prender una luz
roja que indica que ya está prendido. Y entonces ahora hacemos lo inverso. Prendemos esta parte aquí, lo llevamos a 1. Escuchamos el ruido, que ese es el chiller. Él se prende, no dura mucho y se apaga. Ahora vamos a activar el paro, vamos a desactivar el paro de emergencia. Dándole una vueltica, lo desactivamos, entonces el botón ya sale un poco, entonces quiere decir que ya está desactivado el paro de emergencia. Y por último ponemos acá en on. Listo. Una vez hacemos eso, ya podemos prender el computador. El computador siempre debe quedar protegido para que no coja polvo, porque esta es una zona de alto polvo, polvo de carbono. Entonces está el teclado, el mouse y la pantalla protegida por plástico. En la parte inferior también está, digamos, la CPU, que también está protegida por plástico. Y vamos a prender el computador desde este botón azul. Vemos acá que se empieza a activar, la pantalla se tiene que prender automáticamente. El encendido del computador puede tomar unos 3 a 5 minutos. ¿Por qué? Porque el procesador, digamos, no es tan robusto, es más básico, pero es lo suficiente para poder controlar esa planta. Este computador no tiene sonido, no tiene internet, o sea que el único fin de este computador es usarlo para manejar la planta. No se debe hacer aquí ninguna otra actividad, ni ingresar memorias, ni nada más, porque en caso de contaminar este computador con virus, entonces no tendríamos garantía de que el sistema trabaje bien, y entonces tendríamos un problema mayor. Entonces solamente es para uso de la planta. Por eso él está protegido al inicio con una contraseña. Si quieres puedes pausar, porque se demora en